Este podcast tiene como fin incentivar la lectura de libros, así como dar a conocer algunos de ellos para el disfrute y crecimiento personal de todos. Mi nombre es Ángela Cero, profesional en bibliotecología desde hace varios años y especialista en pedagogía. Bienvenidos a este nuevo episodio titulado La condición humana y su psicología. A continuación, hablaremos de algunos de los mejores libros de literatura reconocidos por su análisis de la condición humana, la conciencia y las profundidades psicológicas del ser, según la opinión de críticos y expertos literarios. El primero de estos libros es En busca del tiempo perdido, del autor Marcel Proust. En busca del tiempo perdido es una novela escrita entre 1908 y 1922 que consta de 7 partes publicadas entre 1913 y 1927, de las que las 3 últimas son póstumas. Es ampliamente considerada una de las cumbres de la literatura francesa y universal. La novela también obtuvo el récord Guinness como la novela más larga. El primer volumen empieza con pensamientos del narrador acerca de su dificultad para conciliar el sueño. Abro comillas. Mucho tiempo llevo acostándome temprano. Cierro comillas. En esta primera parte se encuentra el famoso fragmento en el que revive literalmente un episodio de su infancia, mientras toma una magdalena mojada en el té. Estas líneas se han convertido quizás en la más conocida de Proust y reflejan el tratamiento que hace de la memoria involuntaria a lo largo de toda su obra. Esta obra explora la memoria y la percepción del tiempo a través de un profundo análisis psicológico. La prosa introspectiva de Proust y sus observaciones detalladas sobre el amor, la muerte y la naturaleza humana lo convierten en una reflexión esencial sobre la identidad y la conciencia. La descripción de los lugares, la psicología de los personajes y los ambientes que influyen en esa percepción psicológica de cada persona, y además la narración fluida de los acontecimientos. El tema central de la obra es el tiempo, especialmente el tiempo perdido y recobrado a través de la memoria. Proust explora cómo los recuerdos involuntarios pueden surgir de manera espontánea y revivir experiencias pasadas. La famosa escena de la Magdalena en el primer volumen es un claro ejemplo de cómo un simple sabor puede desencadenar una avalancha de recuerdos. En busca del tiempo perdido ha tenido un impacto duradero en la literatura y ha influenciado en numerosos escritores y artistas. Su exploración del tiempo, la memoria y la subjetividad ha sido fundamental para el desarrollo de la literatura moderna. La obra sigue siendo estudiada y admirada por su profundidad psicológica y su innovador estilo narrativo. A través de su compleja estructura y su detallado análisis de la memoria, la sociedad y el amor, Proust nos invita a una introspección personal y a una apreciación más profunda de la vida y el tiempo. La segunda obra que les traemos como recomendado es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es una novela escrita por este autor ruso, publicada por primera vez en 1866. Es una de las obras más importantes y conocidas de la literatura mundial, explorando temas complejos de moralidad, justicia y psicología humana. La novela sigue la vida de Rodion Raskolnikov, un joven estudiante en San Petersburgo que se encuentra en una situación de extrema pobreza. Convencido de que es moralmente superior y destinado a grandes cosas, Raskolnikov comete un asesinato, matando a una vieja usurera llamada Aliona Ivanovna. Sin embargo, su crimen lo sumerge en una profunda lucha psicológica y moral, desencadenando un conflicto interno entre su ambición y su conciencia.
Uno de los temas centrales de la novela es la culpa que siente Raskolnikov después de cometer el asesinato. A pesar de su intento de racionalizar el crimen como un acto justificado para un bien mayor, su conciencia lo atormenta, llevándolo a la desesperación y al sufrimiento. La novela explora cómo la culpa puede corroer la mente humana y la posibilidad de redención a través del sufrimiento y el arrepentimiento. Dostoyevski cuestiona la naturaleza de la moralidad y la justicia a lo largo de la novela. Su personaje, Raskolnikov, cree en la idea del superhombre, quien tiene el derecho de transgredir las leyes morales para lograr objetivos superiores. Sin embargo, la novela demuestra que esta teoría es defectuosa y que nadie está por encima de la ley moral y la justicia. El aislamiento de Raskolnikov es un tema recurrente en la novela. Su separación de la sociedad y su incapacidad para conectarse genuinamente con los demás reflejan su alienación interna. A lo largo de esta obra, otros personajes como Sonia Marmelodova, una joven prostituta con una fe inquebrantable, ofrece una posibilidad de conexión y redención a través del amor y el sacrificio. Dentro de su estilo literario, Dostoyevski utiliza una narrativa omnisciente en la tercera persona que permite un profundo análisis psicológico de los personajes. Su estilo es intenso y a menudo sombrío, reflejando las luchas internas de las personas y los personajes y la atmósfera opresiva de San Petersburgo. Y la novela está llena de monólogos internos, diálogos profundos que exploran una complejidad de la mente humana y los dilemas morales. En conclusión, Crimen y Castigo es una obra maestra que ofrece una exploración profunda y compleja de la naturaleza humana. A través de la lucha interna de Raskolnikov, Dostoyevski nos enfrenta a preguntas fundamentales sobre la moralidad, la justicia y la redención. La novela sigue siendo relevante y poderosa, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias creencias y acciones. Nuestra siguiente obra se titula El extranjero, del autor Albert Camus. En esta novela, Camus reflexiona sobre la indiferencia, el absurdo y el sentido de la existencia. Saúl, el protagonista, representa la indiferencia y la falta de propósito, características del existencialismo y el absurdo de la vida moderna. El extranjero, L'Étranger, es una novela escrita por el autor filósofo francés Albert Camus, publicada en 1942. Esta obra es una de las más destacadas del existencialismo y del absurdo, explorando temas de alienación, indiferencia y la búsqueda de sentido en un mundo irracional. La novela narra la historia de Saúl, un hombre argentino de origen francés que lleva una vida anodina y apática. La historia comienza con la noticia de la muerte de su madre, a la que Saúl reacciona con una frialdad y desapego inusuales. Poco después se ve involucrado en un conflicto que culmina con el asesinato de un árabe en una playa. El resto de la novela se centra en su juicio, donde su aparente falta de emociones y su incapacidad para conformarse a las normas sociales son interpretadas como signos de su culpabilidad. El extranjero es una obra fundamental del absurdo, una filosofía que sostiene que la vida carece de sentido inherente y que los esfuerzos humanos para encontrar significado son inútiles. Saúl personifica esta filosofía a través de su indiferencia hacia la vida y su aceptación de la absurdidad del mundo. La novela también refleja temas existencialistas, especialmente en su exploración de la libertad individual y la autenticidad. Saúl, quien es el personaje principal del extranjero, está alienado de la sociedad y de las normas sociales que dictan cómo debería comportarse. Su falta de emociones y su rechazo a fingir sentimientos que no siente lo aíslan de los demás, tanto antes como después del asesinato.
Este aislamiento se acentúa durante su juicio, donde es juzgado no solo por su crimen, sino por su incapacidad para adherirse a las expectativas sociales. El estilo de Camus en El extranjero es directo y conciso, reflejando la frialdad y la simplicidad de la perspectiva de Meursault. La narrativa en primera persona permite al lector experimentar el mundo a través de los ojos indiferentes de Meursault, lo que intensifica la sensación de alienación y absurdo. Camus emplea un lenguaje simple y despojado, evitando adornos y descripciones excesivas, lo que subraya la percepción desapasionada del protagonista. La siguiente obra es Frankenstein, de Mary Shelley. Publicada por primera vez en 1818, es una obra seminal en la literatura gótica y de ciencia ficción. Dentro de sus temas principales está la ciencia y la ética, donde el progreso científico, según Victor Frankenstein, el protagonista, representa la figura de un científico obsesionado con los límites del conocimiento y la capacidad humana para jugar a ser Dios. Dentro de sus consecuencias éticas está la creación del monstruo sin considerar las implicaciones morales y subraya las consecuencias de la ciencia sin responsabilidad. Aquí la autora advierte sobre los peligros de la ciencia descontrolada y sin supervisión ética. La novela explora la idea de si el carácter de una persona es innato o moldeado por su entorno. El monstruo, inicialmente inocente, se vuelve violento debido al rechazo y la falta de amor que experimenta. La novela cuestiona la responsabilidad del creador hacia su creación. Víctor se enfrenta a una lucha interna por su culpa y su búsqueda de redención por los horrores desatados por su propia creación. Frankenstein es una obra maestra que no solo define el género de ciencia ficción, sino que también plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza humana, la responsabilidad científica y los límites de la ambición. La narrativa de Shelley es a la vez inquietante y conmovedora, explorando el sufrimiento y la desesperación de sus personajes con una prosa poética. El personaje de Victor Frankenstein es un estudio fascinante de la obsesión y la culpa, mientras que el monstruo es una de las creaciones más memorables y trágicas de la literatura. Su búsqueda de identidad y aceptación resuenan con los lectores, planteando cuestiones sobre la humanidad y la compasión. Y nuestra última obra, El retrato de Dorian Gray, es una novela escrita por Oscar Wilde, publicada por primera vez en 1890. La obra explora temas de belleza, moralidad y corrupción, y es una crítica a la superficialidad y el hedonismo de la sociedad victoriana. El protagonista, Dorian Gray, es un joven extraordinariamente hermoso cuya vida está marcada por su obsesión con mantener su juventud y belleza. Wilde examina cómo la sociedad valora la apariencia externa por encima del carácter y la moralidad. El retrato en sí mismo es un poderoso símbolo de la dualidad entre la apariencia y la realidad, mostrando cómo las acciones y la moralidad de una persona pueden corromper su alma, incluso si su apariencia externa permanece intacta. En conclusión, El retrato de Dorian Gray es una novela fascinante y perturbadora que sigue siendo relevante hoy en día. Wilde ofrece una advertencia sobre los peligros de la superficialidad y el hedonismo, y su obra invita a los lectores a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la belleza y la moralidad. Es una lectura imprescindible para aquellos interesados en la literatura clásica y la crítica social. Estos libros son reconocidos no solo por su calidad literaria, sino también por su capacidad para sumergirse en temas profundos de la naturaleza humana, como la identidad, la libertad, el sentido de la vida, la moralidad y el autoconocimiento. Cada uno de ellos ofrece una experiencia introspectiva y una rica oportunidad de reflexión sobre el ser humano y su conciencia.
La invitación entonces es para todos a suscribirse y comentar o compartir este video podcast. Y así llegamos al final de este episodio, que esperamos les haya gustado. Próximamente tendremos más material de libros para recomendar y para leer en este espacio, que no solamente quiere incentivar a la lectura, sino también concientizar a la audiencia que leer es mucho más que entretención y puede ser una herramienta básica en la transformación y ampliación de los imaginarios colectivos y en el cambio interior que puede darse en el transcurso de esas experiencias interiores y personales. Mi nombre es Ángel Acero y los esperamos hasta un próximo episodio.